La Hermandad del Agua, la tercera edición de Tarbush y el primer número de la revista Bicentenarios. Para empezar, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del poeta Alejandro Cano, miembro fundador del Círculo Literario Tertulia Cero. Lo invitamos al estrado. Bien, buenas noches con todos. Para el Círculo Literario Tertulia Cero nos es muy grata su presencia en esta noche donde celebraremos la revelación de la palabra a través de dos libros publicados en nuestro departamento y de una revista. No sin antes también agradecer a la Pinacoteca, a este lugar que siempre apoya este tipo de reuniones y que ha sido testigo ya de muchos eventos de nuestro círculo. Hoy seremos partícipes de la presentación de un libro que ya viene ganando lectores en Piura y que puede fácilmente llegar a quedar guardado con cariño en el corazón de todos aquellos que se atrevan a navegar en sus páginas, hablo de la tercera edición de este libro Tarbush, de nuestro gran amigo y hermano Antonio Zeta. Asimismo, también presentaremos el libro La Hermandad del Agua, del escritor huancabambino Jaime Latorre. Y por último, la revista Bicentenarios, donde aparecen trabajos también de nuestro gran amigo Jean-Pierre Coarlupo. Esperamos que esta noche quede en la memoria de todos nosotros, como un recuerdo que el tiempo con sus turbulentas aguas del olvido no puede borrar. Muchas gracias. En palabras del doctor Burneo Sánchez, Tarbush es el título de un cuento que despierta ternura, nostalgia y misterio. El relato transcurre en un centro escolar donde los chicos, malos de siempre, acosan violentamente a los niños que no pertenecen al modelo común. Quizá porque les da miedo lo que no pueden comprender. Desde el punto de vista técnico, nos brinda un ejemplar preciso de caja china, que rompe la linealidad del texto. El final es deslumbrante y satisfactorio. La presentación de la tercera edición de Tarbush estará a cargo de José Lalupú y Paul Cardosa. Lamentablemente, el amigo Paul Cardosa no ha podido estar con nosotros por motivos laborales, pero nos ha hecho llegar sus comentarios, los mismos que serán leídos por Gracia Hernández, estudiante de la UPAU de la carrera de Comunicación. Le damos bienvenida al profesor José Lalupú y a Gracia Hernández. Adelante. A continuación tendremos las palabras del doctor José Lalupú Valladolid, quien no solo es un reconocido escritor y poeta, sino también un gran amigo de los integrantes de Tertulia Cero. A continuación leeré una semblanza acerca de este escritor. José Lalupú, licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Docencia Universitaria, ha publicado los poemarios Haikus y Es la Garúa. Es coautor de las antologías Estirpe Púrpura, 10 años de la poesía y narrativa en Piura, y Metáfora, la expresión literaria en la Universidad Nacional de Piura. En narrativa, ha publicado los libros Ciudad Acuarela y Perra Memoria. Muy bien, muy buenas noches, querido público asistente. Muy buenas noches, queridos amigos de Tertulia Cero, en especial al homenajeado de este momento, Antonio Zeta. El día de hoy estamos celebrando pues la tercera edición del libro de cuentos Tarbush. Es algo digno de celebrar porque en Piura es muy poco frecuente que ocurra algo como esto, o sea que un libro pase de la primera edición. Y eso es bueno para Antonio Zeta, para el grupo Tertulia Cero y también para la literatura piurana, El libro Tarbush tiene una trama que podríamos resumir más o menos como sigue, sin caer en el pecado de hacer spoiler,
más o menos así: la llegada de un niño extraño genera curiosidad y sorpresa en los niños de una escuela primaria. Ciertos sucesos misteriosos que ocurren en torno a él anticipan un final fantástico que arrastra al narrador testigo, Tomás. Hay que decir sobre el libro Tarbush, en principio, que es un libro de un estilo totalmente sencillo, llano y accesible a todos los públicos. Por otro lado, a mí me interesa mucho reflexionar acerca de qué influencias habrá tenido Antonio Zeta que le han permitido escribir un libro como este, ¿no? Y encuentro que hay una serie de influencias propias de la cultura urbana popular. Por ejemplo, el anime, el cómic, que son manifestaciones artísticas a las cuales él es muy afecto, ¿no? Pero además del anime, del cómic, también la música popular, los seriales de televisión y las películas de terror que al autor tanto le gustan, ¿no? Entonces creo que estas influencias de la cultura popular, sumadas a la sencillez con que está escrito el libro, han determinado que el libro sea muy popular y que entre los adolescentes y jóvenes haya calado y haya logrado la popularidad que ha tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Antonio Zeta hace una especie de combinación un poco bizarra entre lo mítico, lo fantástico, lo religioso. Por ejemplo, en el libro, de algún modo se prefigura la existencia de un ángel, pero este ángel se mueve entre espacios y dimensiones bastante indefinibles. No es posible determinar si es un ángel cristiano, un ángel diabólico, un ángel fantástico, etcétera, ¿no? A propósito de las técnicas narrativas, podemos decir que Antonio Zeta las usa con pulcritud y con eficiencia. Él usa una técnica que se conoce como el narrador testigo, o sea, Tarbush es el protagonista de la historia, pero no es él quien nos cuenta la historia. Quien nos cuenta la historia es alguien que está cerca de él. Entonces al narrador no le ocurren los hechos, sino que es testigo de estos. Como ya he dicho, el libro está narrado en una técnica lineal, sencilla, directa, y hace uso de un recurso que es muy eficiente para, digamos, mantener a los lectores en vilo y expectantes de una hipotética nueva edición en la que el autor ya ha adelantado que va a entregar nuevas aristas en la historia, ¿no? Y ese recurso al que me refiero es a que el libro termina, el relato principal termina, el relato de Tarbush, pero la historia que cuenta no la termina, ¿no? O sea, es un relato con final inconcluso. Les confieso que yo mismo me siento intrigado con respecto a lo que va a ocurrir. Por todo eso, pues recomiendo mucho la lectura de este libro. Y hay algo interesante también sobre él, ¿no? Ustedes saben que el cuento siempre suele enfocarse en un solo nudo narrativo, en un solo hecho, en tanto que la novela tiene todo digamos, un encadenamiento de sucesos, escenarios, personajes. Y en ese sentido, a mí me parece que el cuento no es del todo un cuento, pero tampoco puedo decir que sea una novela, ¿no? Da la impresión al leerlo de que fuese más bien el fragmento de una novela. Hay muchos elementos en la historia que no son dichos de manera literal, pero hay también una serie de elementos que se mantienen en el misterio, ¿no? Es decir, el autor nos entrega una serie de personajes e incidencias, pero la verdadera historia, como ocurre en muchos buenos libros, no es la que se nos cuenta, sino la que ocurre detrás de la historia que presenciamos. Y eso hace pues que Tarbush nos permita intuir que detrás de él hay todavía un mundo fantástico mucho más grande y mucho más complejo. Esas son algunas anotaciones formales, ¿no? Pero a nivel temático también hay cuestiones interesantes que decir, ¿no? Por ejemplo, el niño protagonista llega a la escuela y despierta el interés y la curiosidad de los demás porque es un niño extraño. Entonces, Antonio se da maña para, además de contarnos una historia interesante y amena, mostrarnos temas que son muy actuales y que son bastante serios, ¿no? Por ejemplo, el tema del rechazo a lo desconocido, al que nos resulta extraño. Un tema que ahora está totalmente en boga entre nosotros
ahora mismo que vivimos una fuerte inmigración extranjera en nuestra ciudad y en nuestro país. También aparece el tema del bullying, y creo que en ese sentido este libro podría ser muy bien aprovechado en las escuelas. Pero obviamente lo que cubre de principio a fin al libro es la fantasía, ¿no? Y dentro de la fantasía hay ciertos tópicos populares, hay ciertos temas recurrentes en la fantasía moderna que Antonio sabe aprovechar muy bien, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema del elegido. Para los que han visto Matrix, o Matrix si prefieren, es un tópico muy interesante, ¿no? En un mundo de caos, de pronto aparece alguien que ya está predestinado para romper con este mundo y reordenarlo, ¿no? Está también, por ejemplo, la presencia de los ángeles, la presencia de los protectores, el espía encubierto, la escuela de superhéroes. Todos ellos son tópicos que se van presentando a lo largo del libro. Y ya para terminar, quiero señalar que en literatura hay un tópico que se conoce como la novela de aprendizaje. La novela de aprendizaje se puede entender de dos maneras. En primer lugar, como la primera novela con la cual el autor empieza a aprender el oficio de escribir. En ese sentido, primero, podemos decir que para Antonio Zeta esta es una novela de aprendizaje, pese a que, como ya he señalado antes, no se trata de una novela propiamente dicha. Y en segundo lugar, la novela de aprendizaje se llama así porque nos presenta a un protagonista niño que atraviesa una serie de conflictos y dificultades, al final de los cuales va a resultar maduro, adulto, o va a vivir una serie de aventuras tras las cuales lo espera la madurez e incluso el heroísmo, ¿no? La novela clásica de aprendizaje por excelencia es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo vive una serie de dificultades y penurias de las cuales sale invicto y triunfante, ¿no? Entre comillas. Ahora estoy recordando, por ejemplo, para que la referencia sea entendida por todos, la novela El Señor de los Anillos, en donde Frodo es una suerte de niño que emprende una aventura que parece superarlo, ¿no? Pero al final de esa aventura, él ya no es el mismo que empezó la historia, ¿no? Ahora se ha vuelto alguien fuerte, que linda casi con lo superheroico. Todos esos elementos se encuentran en el libro, ¿no? Hay que decir que este es el primer hijo de Antonio Zeta, y luego él ha explorado otros ámbitos literarios, ¿no? Además de escribir poesía, ha escrito también cuentos de terror, con el sello del Engage, por supuesto. Entonces, todo eso pues nos pone ante un autor interesante, todavía muy joven, del cual esperamos futuros libros con la seguridad de que van a ser interesantes y van a enriquecer la literatura piurana. Entonces, felicidades Antonio y muchas gracias a ustedes por escuchar. Luego de la interesante intervención del profesor José Lalupú, le damos pase a Gracia Hernández. Buenas noches. Este es el comentario de Paul Cardoso Nizama y se titula Sobre seres misteriosos en Tarbush. Cuando leí Tarbush por primera vez me quedé intrigado por el final. Por un lado, pensé que la inocencia de Tomás, el narrador de la historia, lo estaba llevando por el camino equivocado y al final se convertiría en presa fácil de unos demonios que habían venido por almas puras. Como una segunda hipótesis, me incliné por asumir que le enseñaron el verdadero significado de la amistad, estos amigos que encuentra durante la historia. Y bajo esta hipótesis que les he comentado, quisiera dar a conocer a esos seres misteriosos que nos presenta Antonio Zeta en la tercera edición de su primer libro publicado, Tarbush. Más allá de la increíble historia del niño del Medio Oriente que llega a una escuela piurana para hacer amigos y demostrarles que los ángeles pueden estar entre ellos, nos encontramos también con Lemus, un ave que ha sido catapultada como maligna, pero que al final descubrimos que tiene sentimientos como cualquiera de nosotros y que puede sufrir por amor como un adolescente que conoce al amor de su vida y sabe que nunca podrá ser correspondido. En otros cuentos que se incluyen también, encontramos al abuelo Bernardo, que ya muerto, sigue reclamando la promesa de su nieta a la que tanto quiso y le dio. Como vemos,
Los seres misteriosos rondan y son los protagonistas de esta nueva entrega de Tarbush. Seres que en apariencia son fantásticos, pero que nos enseñan mucho en las acciones que realizan en los mundos creados por Antonio. Muchas gracias. La literatura infantil juvenil representa un gran espacio en lo concerniente al mundo editorial y es posiblemente el tipo de literatura más leído. Todos recordamos esos libros que nuestros padres nos leían de pequeños, incluso cuando estábamos un poco más grandes y ya podíamos leer nosotros mismos. Son estos libros los que han marcado el imaginario de generaciones enteras por sus contenidos complejos y su narración fluida. Y también hubo libros que marcaron tendencia por el planteamiento de arquetipos morales. Antonio Zeta es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Piura. Ha publicado los libros de relatos Tarbush y Lo que las sombras ocultan y el poemario coautoral Dos sombras en la esquina café. Primer puesto en el concurso nacional Historias Mínimas del año 2017, organizado por el diario El Comercio. Asimismo, fue finalista del concurso nacional Historias de Solidaridad, organizado por diario El Comercio en el año 2017. Es presidente del Círculo Literario Tertulia Cero y miembro del Consejo Municipal del Libro y la Lectura, Piura. Textos suyos aparecen en diversas antologías y revistas. Tendremos las palabras del autor Antonio Zeta. Bienvenido. Bien, a ver, voy a ser bastante breve, voy a nombrar unas 7 páginas de la presentación, pero la puedo resumir en una. En realidad el libro se presenta en el año 2015, ¿no? La presentación la tuvieron a cargo Jodini Guerrero y el profesor Adolfo Venegas, pero esa edición ha cambiado mucho. En realidad en ese momento eran solo 4 cuentos los que conformaban el libro. De los 4 cuentos se conservan 3 y en la segunda edición, que aparece en ese mismo año a mediados, se agregan 2 más. O sea, ya teníamos de 4, pasamos a 6 historias. En esta nueva edición, el libro, al igual que el personaje, como lo ha descrito José Lelufo, el libro ha seguido mutando, cambiando, y de los 6 cuentos que conformaban la segunda nos hemos quedado con 4 y se han agregado 2 cuentos que, como se han leído, han sido seleccionados o obtuvieron algún premio en concursos de cuento. Hablar de la tercera edición, incluso de la primera, del inicio del libro, me hace por responder la pregunta que hace José Lalupuno: ¿con qué fin escribo el libro? Y muy atinadamente él ha comentado pues sobre mis gustos, sobre cómics, mangas, animes, y en realidad la idea de publicar el libro o de escribir la historia nace de una disconformidad, ¿no? Quienes vean películas o series, ya sea anime, ya sea de superhéroes de Marvel o DC, podrán darse cuenta pues que todo ocurre o en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Y yo decía pues, ¿por qué si hay una guerra mundial o si va a ocurrir el fin del mundo, ¿por qué no empieza en el Perú? Yo decía, ¿y por qué? Más precisamente, ¿por qué no empieza en Piura, ¿no? Si vamos a arder al final, ¿por qué no empezamos a arder los piuranos en el infierno? Y con esa idea nace el libro, ¿no? Otorgarle con justicia a cualquier pueblo que no fuera los que ya mencioné, la posibilidad de que tuviera hechos pues fantásticos, imaginarios, y que puedan ocurrir aquí, ¿no? En Piura. Y claro, ¿no? El personaje principal vendría a ser una especie de héroe, ¿no? Una especie de héroe que algo va a lograr, ¿no? Y lo que ha comentado o lo puedo anteriormente es
totalmente cierto, ¿no? La primera edición nace con 2 capítulos, en la segunda edición se agrega un capítulo más, y aún así el libro sigue inconcluso, ¿no? Más o menos el libro debe poseer unos 5 capítulos, o sea que todavía faltan 2, y si el tiempo me alcanza, pues aparecería a lo mucho en 2 años, ¿no? La versión final, la versión definitiva con una edición completa y sola de Tarbush. Ahora este es pues el primer libro que publiqué, y hay quienes han creído u opinado que lo hice con fines de llegar, por ejemplo, al plan lector o cosas por el estilo, ¿no? Y cuando publico el libro de terror, han comentado que también incursiono ahí porque es comerciable, diríamos, ¿no? Y es más bien lo opuesto. Yo los cuentos de terror que tengo y que algunos de los que se han publicado son anteriores a Tarbush. Lo que ocurre es que como son relatos de terror por una línea de temática, no podían pues agruparse dentro de este libro, ¿no? Y bueno, agradecer su presencia, y bueno, si se puede agradecer la lectura, mejor todavía. Es una noche cálida, una noche interesante, donde he conocido a un familiar, Gracia Hernández, resulta que es mi sobrina, ¿no? La acabo de conocer, es hija de una prima, ¿no? Es una hija de una prima. Acá está mi hijo, ¿no? Antonito, otro niño que también me dice papá. Estamos en familia, ¿no? Así que bueno, espero que si tienen la oportunidad de leer el libro, les guste, y que lean no solo ese libro, ¿no? Sino cualquier libro, para que sean cada vez y más diariamente libres. Muchas gracias. La literatura infantil juvenil representa un gran espacio en lo concerniente al mundo editorial, y es posiblemente el tipo de literatura más leído. Todos recordamos esos libros que nuestros padres nos leían de pequeños, incluso cuando estábamos un poco más grandes y ya podíamos leer nosotros mismos. Son estos libros los que han marcado el imaginario de generaciones enteras por sus contenidos complejos y su narración fluida. Y también hubo libros que marcaron tendencia por el planteamiento de arquetipos morales. Bueno, esto ya lo he repetido anteriormente, pero es necesario recalcar que, como dijo Antonio, la lectura nos hará medianamente libres. Lo que se espera es que todos seamos libres. A continuación, se presentará la revista literaria Bicentenarios, la cual sale a la luz en el mes de septiembre del presente año, incluyendo trabajos del poeta piurano Jean-Pierre Codarlupo, quien en esta ocasión se encargará de presentarla. Jean-Pierre Codarlupo es estudiante del 7º ciclo de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Piura. Ha publicado el poemario Bajo el delirio y el olvido, así como la plaqueta Un minuto para el exilio. Obtuvo el primer puesto en poesía en el concurso nacional El Guauco de Oro, con el poemario Caída de un pájaro al mar. Asimismo, resultó finalista de la última edición del certamen El Poeta Joven del Perú. Es vicepresidente del Círculo Literario Tertulia Cero y miembro de la SAC, Asociación de Artistas Paiteños. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Jean-Pierre Codarlupo. Primero agradecerle a Antonio y a Jaime haberme cedido este espacio. La verdad es que las revistas recién han llegado hoy día, y esta revista no se logró presentar en el Festival Primavera Poética que ha habido hace poco en Lima. Sin embargo, todos los poemas que están aquí son míos. Harold Alba ha tenido
la generosidad de haber publicado este primer número de Bicentenarios. Y la idea es que esta revista se mantenga a lo largo del tiempo. Ya salió también el segundo número y ahora se está buscando autor para el tercer número. Así que lo más probable es que esto continúe independientemente de que el Festival Primavera Poética siga o no siga. Así que vienen algunos poemas nuevos, inéditos, y con un comentario de Héctor Ñaupari, que fue miembro del movimiento Neum hace muchos años, en los 90, y que también lo acabo de conocer en el festival. Bueno, y leeré algunos poemas porque no sé qué hablar de mí mismo, así que siempre la poesía hablará. Este poema se titula Después de la caída. Tu perfil no encajó entre mis dedos y lo único que pudimos hacer fue desbaratar esta escalera por la que ascendíamos a morir o a encontrarnos. Sin embargo, no hubo puerta, llave o cerradura que permitiese el ingreso de una sílaba, de un estruendo, o al menos ese leve rumor que levanta una persona al desplomarse. Yo fui lo que queda después de la caída, la mano que nada sostiene. Ahora ya no soy, solo existo, solo escribo en esta materia de polvo para decirme que hay asuntos más importantes que el olvido. Y a continuación, dos poemas más cortitos también, aquí con la alegría de los niños que siempre están presentes, y qué bacán que traigan a sus sobrinos, a sus hijos, porque hay que incentivar desde siempre la lectura, ¿no? Este poema se titula Encender una vela y enfrentarse a la lluvia, que es dedicado a un amigo que partió muy pronto, que se llamó Luis Chávez Seminario. Amigo, cientos de astros y ninguno resistió la exacta dimensión de tu mirada. En la profunda desolación de tus huesos sembré el reloj sin tiempo, y tu ausencia cayó sobre nosotros, rompiendo los hilos de la marioneta que llamamos alma. Beberé lo que quede de tu presencia, y en cada hospital inventaré una excusa para buscarte, aunque sepa que no hay retorno al final del pasillo, porque aquí en el Perú, compañero mío, vivir y soñar es encender una vela y enfrentarse a la lluvia. Y este poema, para culminar, se titula Oficio. Escribe, 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 que nada aplaque el sordo latido de tus vísceras, el poder de tus manos al destruir una torre de palabras. Escribe y ayúdate a salvarte, para que nos volvamos a encontrar en el poema que callamos, y cuando irrumpa una sola voz en las paredes, llamándonos, podamos contestar que aún no es tarde para observar las aves que migran hacia el alba. Escribe y desata de una vez por todas la lluvia, aquí donde no llega el rumor de la madrugada y donde tu mano tiembla de espasmo como alguien que ha abierto por segunda vez los ojos y lo único que ve es un pantano. Gracias, y sigamos ahora con la presentación de Jaime Latorre. Sigamos en poesía y esperemos que nos volvamos a encontrar en muchos más eventos de Tertulia Cero. Eso es lo que tratamos de hacer, difundir la literatura no solamente de nosotros mismos, sino de todos los demás, que eso es lo ideal. Y mantengámonos siempre así, en este estado poético total, deslumbrando y tomando por asalto al mundo. Muchas gracias. Bueno, se le invita al público presente a comprar la Hermandad del Agua, el ejemplar que está a 10 soles, cuyo valor es de 10 soles. Se le invita. Bueno, con respecto a este libro, presentación de la Hermandad del Agua, está a cargo de Carlos Alberto Guamán Arellano, quien es el integrante más joven de Espíritu, profesor de comunicación, egresado de la Universidad Marcelino Champañá. Ha publicado cuentos para mis nietos, El Grito Vital,
De regreso al camino y la novela Entrada por la ventana, dedicada al maestro latinoamericano, que fue presentada con éxito en Piura, Chiclayo, Lima, también en la Ciudad de México. Carlos Alberto Guamán Arellano se le invita al estrado. Bienvenido. Invitamos también al autor del libro, Jaime Latorre, para que pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches. Jaime, es un orgullo tenerte acá, especialmente para Tertulia Cero, porque nos ayudas a cumplir uno de los objetivos, que es promover la presentación de las obras de nuestros, especialmente piuranos, como también a nivel nacional. Tú me decías que has descuidado la técnica narrativa porque querías expresar tus sueños, expresar los intereses de muchos paisanos, de muchos peruanos, de tal manera que esto llegara otra vez al pueblo, para que sirviera para tomar conciencia de los reales problemas que existen en Huancabamba. Cuando yo he leído esta obra, me ha impugnado. Tantas veces soñando con transformar la patria, tantas veces militando en diferentes filas con la esperanza de que el Perú cambiara, y tantas veces frustrado porque la realidad peruana iba de mal en peor. Nosotros hemos sido testigos de muchas injusticias. Sabemos por la historia de nuestros abuelos que la gran propiedad surgió de la gran rapiña, donde autoridades, jueces en contubernio, políticos en contubernio, generaron en otras personas estas grandes fortunas. Y este estado de cosas te ha dado a ti, y la experiencia que has tenido en Ica y Huancavelica, ¿no? En Ica y Huancavelica, en los dos pueblos pudieron hermanarse para solucionar un problema hídrico. Y la realidad de Sondorío, un pueblo olvidado, un pueblo reseco, cuarteado por el sol, que hasta ahora no merece la atención de las autoridades de turno. Tomas tú como principal problema el agua, un tesoro, podríamos tú que vale mucho más que el oro. Y eso te ha servido para escribir a tu modo una novela, un cuento extenso, en verdad no sé cómo llamar, pero te ha servido para trazar en tus sueños que es posible la solución del problema de Sondorío, pero que implica la atención de las autoridades, que implica que tengan en cuenta que el agua es vital para esa zona y que de una vez se decidan atender esas necesidades. Y utilizas personajes simbólicos: Juan Sondorío, Roberto Peijat, un semi-homónimo de una institución, no de Piura, encargada del recurso hídrico. Utilizas el protagonismo final de un loco
de un soñador. Claro, el que quiere transformar el mundo, el que quiere transformar su pueblo, no es tomado como loco. Yo sé de un cierto personaje en huancabambino, que conoció a una ONG. Esta ONG hizo estudios y programó la construcción de, un plan de divulgación turística. Entre ellos estaba el teleférico. Los autoridades huancabambinos creyeron que era una locura, a pesar que era una entidad extranjera que planteaba esta construcción de envergadura, y que la municipalidad no iba a gastar, no iba a invertir, sino iba a apoyar a esta ONG. También en tu cuento largo, en tu novela corta, también lanzas un símbolo, que es el pozo. Un pozo de uso mancomunado, de propiedad individual, pero al servicio de la colectividad, como una herencia ancestral de lo que es compartir, de lo que es tener una propiedad y dar a los otros, ¿no?, aquello que pueda servirles para su realización como persona. Me felicito de presentar la obra de este modo, porque esta presentación se condice con todo el sentimiento que tengo y que ha generado la lectura de tu obra. Felicitaciones, y no te quedes ahí, y sigue con otro tono, con otra forma, con otras técnicas, porque imaginación loca tienes, hay que aprovechar. Gracias. Bien, a ver, para no extendernos demasiado y ser bastante precisos, conocí a Jaime Latorre en el año 2016, que presentó su libro Manzabamba en la Feria del Libro de Piura. Tuvo a bien hacerme llegar este ejemplar, un ejemplar de la producción, y leía pues con gusto este relato largo, fabulesco, ¿verdad?, con personajes que son animales como en la fábula, ¿verdad?, pero que los dotamos de animación, de personificación y características pues totalmente humanas. En esta oportunidad Jaime Latorre nos ofrece un relato de una extensión mayor, ¿verdad?, es mayor de extensión, y definirlo tal cual lo dice Carlos es un tanto impreciso, ¿no? Tendríamos que recurrir a lo que decía Cortázar, ¿no?, aquello de la nouvelle, ¿verdad?, con cierta cantidad de páginas. Tenemos en cuenta porque es un libro de aproximadamente 70, bueno, quitando los prólogos, ¿no?, unos 70 páginas. Podemos llamarlo relato largo, novela corta, y gira en torno, efectivamente, ¿no?, a un elemento vital para nosotros y que, tal cual muchos vaticinan, podría llegar a considerarse motivo de una lucha entre pueblos hermanos o incluso lejanos. La Hermandad del Agua se centra en eso, en un problema basado en un pozo que poseía nuestro amigo Juan Sondorillo, que hereda de su padre, y que su padre se lo hace ver como que el pozo, a pesar de que está en su patio, no es solo de ellos, sino que es de todos, ¿no? Y yo quería leer simple y llanamente un pequeño fragmento, ya para dejarlos con las esperadas palabras del autor, así que procederé a leer este pequeño fragmento. Aunque parezca extraño, a pesar de que el pozo estaba dentro de la casa de Juan, la comunidad entera tenía libre acceso a él, gracias a que su abuelo inició la costumbre de puertas abiertas al agua,
sin contrato de por medio, impulsado solo por la simple y hermosa predisposición a compartir. El agua es de todos, solía decir el viejo Sondorillo, pero más del que la necesita y no tiene cómo pagarla, completaba la frase que todos recordaban. El libre acceso al pozo se hizo natural con el correr de los años y así quedó grabado en la memoria popular. El patriarca de los Sondorillo ya no estaba en este mundo, pero su nieto Juan, ahora jefe de familia, seguía la tradición con el mismo respeto con que la había seguido su padre. Se contaban innumerables historias sobre su abuelo y el agua, pero los únicos recuerdos que Juan Sondorillo tenía del pozo eran tal como estaba ahora, propio y ajeno al mismo tiempo. Su difunto padre lo resumía con estas palabras cada vez que se tocaba el tema: el agua que sale del pozo pertenece también al pueblo, aunque se encuentre dentro de nuestro patio trasero. Pocos entendían tal desprendimiento, pero no dejaba de agradecerlo. El pozo guardaba la mayor parte de la historia del pueblo. Allí se forjaron grandes amistades y amores. Allí se compartían las noticias y los secretos mejores guardados. Bien, muchas gracias. Lo dejo con Jaime Latorre.